Señor está haciendo algo, que realmente el Señor está haciendo algo profundo y auténtico, y le doy gracias a Dios por eso, porque cuando tú puedes oler o discernir una iglesia sana, las cosas sanas crecen por naturaleza, ¿sí? Algo que está sano va a crecer. Entonces entramos aquí, escuchamos, vemos, y desde el recibimiento, y vemos que esto es una iglesia que está caminando en una sanidad. No hay iglesias perfectas, eso no lo hay. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos, nosotros conformamos la iglesia, ¿sí? Pero estamos caminando en una perfección porque seguimos al que es perfecto y Él nos está perfeccionando con su poder. Pero lo que sí existe son iglesias sanas, con una sana doctrina, con un sano compañerismo, con sanas formas de liderazgo. Y esta es una iglesia que está caminando en sanidad. Por lo tanto, hermanos, aunque no lo buscamos y no es nuestro gol, el crecimiento numérico también va a venir. Aunque no es nuestro enfoque, eso es algo que se da por naturaleza cuando una iglesia es sana. Así que prepárense. Creo que el Señor está sentando las bases, Dios ha estado trayendo a las personas las ayudas correctas, pastor, las ayudas correctas para edificar su obra, porque cuando saben que la iglesia es la obra del Señor y no de nosotros, es la obra de Cristo. Él ha prometido edificar su iglesia, y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, cuando es Jesús el que la está edificando. Así que hoy quiero compartirte algunas cosas que han sido de mucha bendición para nosotros como iglesia, y que estoy seguro que para todos los que estamos aquí lo va a hacer, porque es palabra del Señor. Así que antes de cualquier otra cosa, quisiera que me acompañaras a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedirle que Él sea el que nos hable en esta tarde. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor, nunca vuelve vacía, siempre va y trae el fruto que tú has destinado que traiga. Y yo te pido en esta hora que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, que sea tu palabra, Señor, ministrando nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos conocerte aún más. Y Padre, permítenos hoy ver la belleza de Cristo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo decimos. Amén. Amén. Bien, antes de entrar al pasaje principal que quisiera usar hoy, que se encuentra en 1 Corintios, quiero hablarte acerca de la importancia del Evangelio, no solamente como este mensaje que transforma vidas y que salva, sino como esto que hace que la iglesia pueda tener una cultura del Evangelio. Porque una cosa es que nosotros prediquemos el Evangelio y otra cosa es que vivamos el Evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Es por eso que hay tanta discrepancia, y es por eso que muchas veces el mundo está en contra de la iglesia, porque la iglesia muchas veces ha predicado un mensaje que no vive. Entonces hay una gran importancia en que haya una congruencia entre lo que nosotros predicamos, o sea, nuestra ortodoxia, y lo que practicamos, o sea, la ortopraxis. Cuando hay una relación entre estas dos, cuando predicamos el mensaje y la iglesia empieza a vivir el mensaje, cosas maravillosas empiezan a suceder. La iglesia se convierte en una iglesia irresistible, porque Jesús es irresistible. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la iglesia tiene una cultura del Evangelio, o sea, es una iglesia que está centrada en el Evangelio, donde los valores del Evangelio predominan, como el perdón, la gracia, el arrepentimiento, la fe, pero sobre todo el amor, hermanos. Eso es lo verdaderamente relevante, es lo que cautiva al mundo, porque en el mundo no existe eso. En el mundo solamente existe el egoísmo y el pecado. En el mundo cada quien se rasca con sus propias uñas. En el mundo cada quien vive un individualismo. Las estadísticas son alarmantes. El 60% de la gente en Europa vive sola. El 40% de las personas en Estados Unidos actualmente viven solos, o están divorciados o nunca se casaron. La cosa es que en el mundo la gente no quiere vivir en comunidad, viven en individualismo. Entonces, cuando en el mundo aparece una comunidad que se ama, que se perdona, que ve el uno por el otro, donde el amor de Cristo triunfa, eso es irresistible. Entonces, cuando una iglesia, hermanos, predica el Evangelio y vive el Evangelio, hermano, eso se vuelve algo irresistible. La iglesia verdaderamente empieza a impactar la comunidad que lo rodea, la ciudad, y por qué no decirlo, el mundo entero.
En aquellos años, cuando recién Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, eran solamente algunos cuantos discípulos, 120 en el aposento alto, según Hechos capítulo 1. Y esos hombres bastaron, obviamente con el poder del Espíritu Santo, para cautivar el mundo, hermanos. Y hoy en día el mismo poder de Dios sigue vigente y el Evangelio sigue siendo igual de poderoso, hermanos. Eso no ha cambiado. A veces la gente dice: no, pastor, es que los tiempos ya cambiaron, es que hay más maldad, es que hay más pecado, es que hay más de esto, hermano. Pero el poder de Dios no tiene límites. Él es todopoderoso. Y como Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él no dijo: el Evangelio tiene poder. Él dijo: el Evangelio es poder. Es poder para salvar. La esperanza que tiene el mundo, hermanos, es el Evangelio de Cristo. Y cuando una iglesia no solo lo predica, es importante predicar, y es lo primero, hay que predicarlo, pero también, hermanos, hay que empezar a vivirlo. Vuelvo a repetirte, cuando la iglesia adopta una cultura del Evangelio, hermanos, el crecimiento en todos los sentidos, numérico, espiritual, empieza a darse de una forma automática, como un fruto de. Mira, quiero llevarte un pasaje rapidito hablando de esto. Ve conmigo a Mateo capítulo 13. Sé que aquí usan la NBLA, la verdadera. Sí, porque Mateo capítulo 13, versículo 23. Es la parábola del sembrador. Okay. ¿Ya apareció detrás? Mateo 13, 23 dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que, fíjense bien, oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. ¿Tú conoces la parábola del sembrador? Un sembrador sale a sembrar. Una parte de la semilla cayó en el camino, otra en espinos, otra sobre piedras, pero una parte de la semilla, te pregunto yo, ¿qué es la semilla? ¿Qué representa la semilla? El Evangelio. ¿Sí? Los corazones representan, o más bien la tierra representa el corazón, pero la semilla es el Evangelio. Entonces, hay una semilla, diferentes corazones. ¿Okay? Eso es importante en la parábola. Entonces, dice que la que cayó en buena tierra, o sea, en el corazón correcto, son aquellas personas o aquellos corazones que primero que oyen. Por eso es importante predicar el Evangelio, porque yo puedo vivir el Evangelio, pero si no lo predico, pues la gente no sabe. O sea, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Pablo dice en Romanos 1 que la creación misma habla de su creador y que el hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe. Pero hay un problema con la creación. La creación no predica el Evangelio. La creación nos dice que Dios existe, que no somos nosotros Dios, que nosotros somos así y Dios es así, ¿sí? El problema es que la creación no te dice que Cristo murió por ti en la cruz. Entonces, por eso Dios escogió la locura de la predicación para que los hombres fueran salvados. La locura de la predicación del Evangelio. Entonces, volviendo a la parábola que estoy diciendo ahorita, es el corazón correcto. Cuando la semilla cae ahí, dice que representa a aquellos que oyen el Evangelio, pero también lo entienden. Y creo que aquí hay un punto muy importante. Si tú vas a la misma parábola en Lucas no dice esto. Lucas nomás dice que son los que oyen y reciben la palabra y dan fruto. Pero aquí Mateo se da este tiempo, este específico, para decir que son los que oyen y entienden el Evangelio. Aquí quiero llegar con esto. La importancia de que entendamos realmente el Evangelio. Miren, yo crecí en la iglesia siendo un niño de la iglesia. Prácticamente nací en las bancas, me comía los chicles debajo de la silla. Es verdad, lo digo con vergüenza, pero es verdad. Ahí crecí, ahí estuve toda mi niñez. Mis papás tocaban en un grupo musical cristiano, íbamos a campañas y por todos lados bajábamos, ahí estaba yo. Sí, por toda mi vida escuché el Evangelio. Pero hermanos, hasta hace unos años lo empecé a entender. ¿Y sabes que ese es un gran problema en la iglesia? Se nos dice, que Cristo murió, pues claro que es el Evangelio, pastor, pero no lo entendemos. Y porque no lo entendemos, no damos fruto nunca en la vida cristiana. Hay iglesias
que son evangélicas y no conocen ni entienden el evangelio. Por eso en sus tratos, en sus formas, en sus prácticas, viven todo menos el evangelio. No existe el amor, la comunión, no existe el perdón, la misericordia, el arrepentimiento, la confesión de pecados. Al contrario, se despedazan uno al otro. No hay una diferencia entre lo que hay afuera y lo que hay en la iglesia. ¿Y en qué radica? Que escuchamos el evangelio, pero no lo entendemos. Entonces fíjate lo que también Pablo dice respecto a esto. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, a la cual él pastoreó como por 1 año y medio. Estuvo ahí con ellos predicándoles, enseñándoles. Y él hace su primera oración, porque en esta carta hay varias oraciones que Pablo hace, pero la primera oración que Pablo hace está en Efesios 1:17. Fíjate, vamos ahí. Efesios 1:17. Y voy rapidito porque esta es la introducción nomás. Efesios 1:17. Dice así. Pablo está diciéndole a la iglesia que él está orando al Señor por ella. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y esta es la oración de Pablo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Fíjate, es algo que llevó a Pablo a doblar sus rodillas, es algo que llevó a Pablo a orar, a interceder por la iglesia, para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, entendimiento espiritual, pues. Que Dios les abriera los ojos de su entendimiento y que pudieran conocer. Y fíjense, el verso 18 describe la oración. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean ¿qué? Iluminados, para que sepan cuál es. Aquí Pablo va a describir 3 cosas que él pide que al ser sus ojos iluminados ellos tengan como revelación. Primera cosa, sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, que sepan a qué Dios los ha llamado, que tú sepas cuál es el propósito, qué es la salvación, de qué el Señor te ha salvado, para qué el Señor te ha salvado. Segundo, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quién eres en Jesús? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu lugar en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, como la familia de Dios? Ahora, volviendo al punto, estas cosas no se saben en automático. No porque tengamos 15, 20 años en la iglesia uno las sabe o uno las entiende. ¿Te das cuenta que Pablo tuvo que interceder, pedirle al Señor que Él abriera los ojos del entendimiento de alguien que ya era la iglesia, de alguien que ya era esto, pero que no entendía lo que era? Y nos sigue sucediendo a nosotros. El día que la iglesia entienda lo que es y lo que tiene, hermanos, el mundo va a ser conquistado por el Señor. Dice, y la tercera cosa, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el mismo poder que operó en Cristo resucitando a los muertos es el mismo poder que obra dentro de ti, dentro de la iglesia. La iglesia a veces no sabemos lo que cargamos. Y sabes, creo que el enemigo ha sido muy astuto para eso. Sabes, leí en un comentario de Charles Spurgeon que él decía: si yo fuera el diablo, trabajaría arduamente para que la iglesia nunca supiera quién es el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo les ha dado. Porque cuando la iglesia empieza a entender quién es el Espíritu de Dios y lo que le ha dado el Espíritu de Dios, entonces la iglesia empieza a caminar en su identidad, empieza a vivir el Evangelio, empieza a predicar el Evangelio, entonces el mundo es ganado para Cristo. Y el enemigo lo que ha sido muy astuto es hacer que en la iglesia se introduzca, por ejemplo, el pragmatismo, el progresismo, ese tan dañino humanismo, donde todo está centrado en el hombre, en mis cosas, mis problemas, mis triunfos. Tú ves el mundo plagado de eso, las redes sociales, de eso. Piensa en ti, después en ti y después en ti. Si tu matrimonio te estorba, hazlo a un lado, porque la onda es que tú seas feliz. Es más, si tus hijos te estorban, a ver qué haces con ellos, pero la onda es que tú seas feliz.
Y cuando eso se mete a la iglesia, cuando de repente desde el púlpito se empiezan a predicar cosas hacia solamente inflar nuestros egos, hablarnos de nuestros sueños, de nuestro futuro, de lo grande que nosotros podemos ser, hermanos, quiero decirte que son los mensajes más satánicos que puedan existir. ¿Sabías tú que la Biblia satánica actual, cuando tú la abres, no está llena de hechizos ni pócimas? Habla solamente de humanismo, el hombre centrado en sí mismo. Detrás de esto obviamente está Satanás, pero eso es lo que predica el mundo. Y cuando la iglesia abraza esa corriente, cuando se mezcla, lo voy a decir, la psicología con el evangelio, se hace una mezcla, hermano, eso no sirve. Eso no es el verdadero evangelio. Jesucristo fue muy claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muerte a sí mismo, muerte al yo es el paso número 1 para ser un seguidor de Jesús. Yo sé que eso duele, porque a nuestro ego y a nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas, nos encantan ese tipo de mensajes. Nos encanta ese tipo de mensajes de tú lucha y triunfa, y los que no te amaron en ese momento te mirarán, y entonces sabrán que tú sí eras. O sea, esos mensajes que dices: ay, sí es cierto, ¿verdad? Voy a luchar contra estas personas y voy a demostrarle al mundo quién soy yo. Hermanos, Dios no te hizo para eso. Dios te hizo para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando la iglesia empieza a entender eso, entonces puede identificar el pragmatismo. ¿Sabes qué es el pragmatismo? No sé si es bíblico, no sé si Dios está de acuerdo, pero funciona, échalo, dale. Entonces, por eso esas iglesias que adoptan el LGTB en Estados Unidos dicen: bueno, si así vamos a tener más gente, échale, pues. Que se puedan casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y los pastores hay que adaptarse, hay que ser, ¿cómo se llama esa palabra tan famosa, verdad? Hay que ser inclusivos, que inclusión no tiene nada, pero hay que ser inclusivos con tal de ser pragmáticos, y eso va a funcionar, y entonces esto va a despegar, y entonces vamos a ser bien grandes. Quiero decirles, hermanos, el verdadero crecimiento que da Dios no es a través de métodos humanos. El crecimiento que da Dios es por medio del poder del Espíritu Santo a través del Evangelio. Ese es el crecimiento que glorifica a Dios y que va a permanecer y que va a ser de bendición para la iglesia y para el mundo, para la comunidad en la que lo rodea. ¿Ok? Quería decirles eso antes de empezar la predicación. Es que si yo hubiera sabido eso cuando teníamos 2 años, hermanos, era muy diferente, pero no lo sabía. Entonces yo quería compartirlo con ustedes. Digo, lo que voy a compartir va en esa dirección también, pero esto no lo tomen como parte de la predica, era como si nos estuviéramos tomando un café en la mesa, así. Así. Ok. Ven conmigo a 1 Corintios. Y vamos a ir al capítulo 15, versículo 1 al 4. Porque ahorita hablé de la importancia del Evangelio y de entender el Evangelio, pero ahora vamos a ver entonces qué es el Evangelio. Si decimos que es importante entenderlo y que como iglesia lo escuchamos porque somos una iglesia evangélica y es obvio que debemos de entender o conocer el Evangelio, pues vamos a hablar del Evangelio. Dice el versículo 1 de 1 Corintios 15: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Voy a leer la versión que tiene aquí mejor. Ahora empezamos a ver, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes están firmes. Continuamos. Por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está haciendo aquí una síntesis del Evangelio, ¿sí? Obviamente todas las Escrituras hablan y apuntan al Evangelio, pero hay ciertos pasajes donde se sintetiza el mensaje todo del Evangelio en unos cuantos versos, y este es uno de los pasajes donde Pablo sintetiza lo que es el Evangelio. Ahora, cada vez que tú veas la palabra Evangelio, tú debes de saber que esa palabra significa buenas noticias. La palabra Evangelión es lo que significa buenas nuevas. Así que el Evangelio son buenas nuevas. Son buenas noticias, y como son buenas noticias, son dignas de compartirse,
son dignas de anunciar, de pregonar. Lo que le vamos a decir al mundo y lo que nosotros hemos recibido son buenas noticias. ¿Cuántos están contentos por esas buenas noticias? La buena noticia de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en rescate por nuestros pecados. No puede haber una mejor noticia, muchas gracias hermano, que esa. Ahora, para ir entendiendo esto, si regresamos al verso 1, dice que Pablo quiere recordarles las buenas noticias que él ya les había dicho anteriormente. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que ya les prediqué. Él ya les había predicado el evangelio a Corintios, dice, y ustedes recibieron esas buenas noticias. ¿Sabías que el mensaje del evangelio solamente tiene dos respuestas? O sea, solamente puedes responder de dos maneras: lo recibes o lo rechazas. Yo espero que usted haya sido de los primeros, de los que reciben. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien de tu trabajo, cuando tú le predicas el evangelio a alguien de tu casa, inclusive aquí en la iglesia, solo hay dos maneras de responder. No es espérame tantito, déjame ver. Es o lo recibo, lo creo, o lo rechazo. La fe o la incredulidad ante estas nuevas noticias son las únicas dos respuestas ante el evangelio. Yo creo que esta iglesia es de los que han recibido esa buena noticia, han creído en estas buenas noticias. Ahora, esto es muy importante porque Pablo dice, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Ahora, el evangelio, hermanos, no son buenos consejos. El evangelio, hermanos, verdaderamente es la buena noticia de Dios. Es el poder de salvación, es la revelación del plan de Dios para la humanidad, a tal grado que Dios escogió, de todos los métodos que Él pudo haber escogido, la predicación del evangelio para que el mundo pudiera creer. De hecho, no hay manera en la que la gente como tú y yo podamos tener fe si no es por medio de la predicación del evangelio. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La razón por la que tú tienes fe ahora en Cristo es porque un día escuchaste el mensaje, la buena noticia del evangelio, y por lo tanto pudiste creer en este evangelio y ser salvado. Y Pablo les está recordando esta palabra que él les predicó, esta buena noticia. Y qué bien nos hace a nosotros como iglesia recordar constantemente el evangelio. ¿Sabes? Allá en Mexicali, en la iglesia, todos los domingos predicamos el evangelio. Porque yo les digo esto, la iglesia necesita el evangelio. Los discípulos necesitamos el evangelio. A veces cometemos el error de pensar que el evangelio es para los nuevos. Va llegando, dale el evangelio. Para los que ya tenemos más tiempo, háblanos de otras cosas. El evangelio es la puerta de entrada a la vida en Cristo, pero también es la manera y la forma en la que Cristo santifica a su pueblo. Lo vuelvo a repetir, el evangelio no solamente es el ABC, el evangelio es la forma en la que Dios santifica la vida de sus discípulos. Lo vas a necesitar toda la vida, en tu matrimonio, si tú eres padre de familia, con tus hijos, si eres abuelo, con tus nietos, si eres empleado, con tus patrones, si eres patrón, con tus empleados. En todo momento tú vas a necesitar el evangelio. El evangelio es lo que debe regular nuestras relaciones interpersonales. Esta buena noticia de que Dios nos ha salvado por su gracia, esta buena noticia de que Jesús vino a vivir la vida que yo debería de vivir, a sufrir la muerte que yo debí de morir. Esa es la buena noticia que debe guiar mi vida y mis relaciones. Ahora, la iglesia, hermanos, es la portadora de este gran mensaje. Y cuando la iglesia predica este mensaje, va a ser también a sufrir oposición. Sabemos que existe el enemigo y el enemigo querrá frenar esto. Y lo vemos en el libro de Hechos constantemente. Vemos que una y otra vez Satanás se levantaba enviando personas para que callaran a los discípulos, para que los enviaran a la cárcel. Y Jesucristo nunca nos ha mentido. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué hermosa promesa. Qué maravilloso y esperanzador es para la iglesia saber que portamos el mejor mensaje de todos, estas buenas noticias
que no son buenos consejos que le damos a las personas, es la noticia de Dios que transforma, que salva, que cambia. Sí, recibiremos oposición, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Una segunda cosa que me gustaría que reflexionáramos sobre este pasaje es que esta buena noticia, el Evangelio, es esa buena noticia de que Dios viene a solucionar nuestro mayor problema. ¿Sabes? Nuestro mayor problema no es que estemos enfermos con alguna enfermedad física. Nuestro mayor problema no es que estemos teniendo problemas en nuestros hogares. Nuestro mayor problema no es que tengamos una deuda en el banco, aunque son problemas. Iba a decir algo que siempre digo en Mexicali, pero aquí no aplica. Iba a decir que nos cortaron la luz. Ahí en Mexicali pasa mucho, aquí no. Allá nos llegan unos residuos muy grandes. Ese sí es un problema, pero Dios también lo tiene en control. Hermanos, nuestro mayor problema es el pecado. Es el mayor problema al grado de que, según las Escrituras en Romanos, es lo que nos ha separado de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Hace un momento te decía del pragmatismo, del progresismo, y todo esto cuando se lleva a la iglesia, lo único que hace es atacar a las necesidades presentes de las personas. De repente se para una persona y te dice: ¿sabes qué? Lo que Dios quiere hacer es hacerte rico, man. Y voy a orar por una unción de prosperidad. Y todos levanten un billete de $100, y cuando yo le haga así, ustedes van a recibir una unción de la prosperidad. Y Dios me está diciendo en este momento, ¿verdad?, que si tú das $100 en un mes, Dios te va a dar $1,000. ¿Y qué está haciendo la gente ahí? Venga, ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque están atañendo a la necesidad presente. ¿Quién no ocupa $100? ¿Ya? ¿Quién no ocupa $1,000 ahorita? Pero Cristo vino a morir en la cruz para darte $1,000. Cristo vino en la cruz para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados, enviar a su Espíritu Santo, y en el poder de su Espíritu Santo te dé la sabiduría para equilibrar tus finanzas. amén. Para que no gastemos mal por temor al hombre o por querer impresionar a los hombres. Tener un estilo de vida que no nos corresponde y endeudarnos por cosas que en el caso. Porque cuando tienes a Cristo y el Espíritu Santo, tienes identidad y no necesitas andar agradando a la gente. ¿Ves cómo es diferente? Sí. Pero si en la iglesia nomás estamos hablando de dinero y mejores posiciones y mejores casas, el mensaje es atractivo, claro, para alguien que no ha sido convertido realmente, para alguien que no está amando a Cristo y poniendo su mirada en las cosas eternas, sino aquí en la tierra. Esa gente son lobos rapaces que lo único que están haciendo es que la iglesia ponga su mirada en lo terrenal, pero sin darse cuenta los están llevando ahí nomás. Entonces, hermanos, nuestro mayor problema no son las broncas económicas. Nuestro mayor problema es el pecado, hermanos. Eso sí nos puede llevar al infierno. Pero gloria a Dios, porque la buena noticia es que Cristo fue a la cruz en lugar de nosotros. Pagó el precio. Vivió la vida perfecta que ningún hombre pudo vivir y ni ha podido vivir ni podrá vivir. Mira, en los tiempos de Jesús, la idea de los rabinos era que de alguna manera, si el hombre se esforzaba lo suficiente, podía alcanzar a cumplir el estándar de Dios cumpliendo la ley. Es por eso que de repente Jesús se encontró con un joven rico. Y yo me lo imagino así muy presuntuoso y: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, tienes que guardar toda la ley. Y luego el joven le dice: eso lo he hecho desde joven. O sea, caray, ¿cómo? Y entonces Jesús le dice, conociendo el corazón, le dice: ok, alguna cosa te falta. Le dice: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces ven y... sí. ¿Y qué dice la palabra que hizo este joven? Se entristeció y se fue. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le demostró que ni el primer mandamiento pudo obedecer. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién era el Dios de este joven? Pero según él, que había cumplido todo. Según él, delante de sí mismo, él era como
O sea, casi lo que él esperaba es que Jesús le dijera: pásale, hijo, me gané la lotería contigo, pero Dios santo, tráigame unas alas aquí para este joven. Ese es el pensamiento natural del hombre. Yo no le hago nada malo a nadie. Es más, a los semáforos doy 20 pesos, de así. Y yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo hice, y yo le puse obras, obras, obras y obras. En el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7, Jesús está diciendo esto. Escuche bien: en aquel día muchos me dirán: Jesús, en tu nombre hicimos obras, hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos obras. Y yo les diré en aquel día: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Él no dijo: los conocí un ratito y después como que cambiaron tanto que ya no los conocí. No, dijo: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el hombre o está centrado en su propia obra, en su propia justicia, o en la justicia de Cristo. El que se centra en su propia justicia, en su propia rectitud, en sus propias obras, lo único que le espera es el infierno, porque nadie puede alcanzar el estándar santo y justo de Dios que Él ha establecido para que el hombre sea salvo. Por eso Jesús es nuestra justicia, porque Jesús vino a vivir la vida perfecta, cumplió todo sin pecado. Pero no solo eso, sino que puso su vida como una ofrenda en expiación, una vida una por otra, un intercambio, la tuya por la mía. Y Jesús sufrió y pagó las demandas justas de Dios en su perfección, para que todo aquel que cree en Él, la justicia de Él te viste, y cuando Dios te mira, ya no te mira a ti, mira la justicia de su Hijo sobre ti. Es por eso, hermanos, que el Evangelio es la buena noticia de que verdaderamente Dios resolvió nuestro mayor problema, el pecado. ¿Cómo lo hizo? Con la sangre de Cristo en la cruz. Hermanos, esa es razón suficiente para que tú y yo vivamos agradecidos, para que tú y yo vivamos con gozo, para que tú y yo tengamos razones para congregarnos y cantarle como ahorita le cantábamos, para que tengamos razones para que cuando tomemos la Santa Cena lo disfrutemos y digamos: Señor, gracias porque soy parte de tu pueblo, gracias porque realmente esta sangre me limpia de mis pecados. Veo mi vida, Señor, y no veo perfección. Veo mi vida y veo un montón de veces más. Antes de venir en el carro peleé con mi esposa, Señor, pasan muchas cosas, pero el justo no vive por sentimientos o emociones, justo vive por la fe. Y tu palabra dice, Señor, que yo he sido justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Tu palabra dice en Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu palabra dice que si yo me arrepiento de mis pecados y los confieso, tu sangre me limpia de todos mis pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Gloria al Señor por su palabra. Así que el Señor viene a resolver nuestro verdadero problema. Hay una frase de un pastor que se llama Steve Lawson que me gusta mucho. Parece trabalenguas, pero no, ahí va. Dice: no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, ahí va más despacio, ¿sí? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, nuestro problema no es que de repente nos equivocamos o que de repente somos malos. No, nuestro problema es que ya somos pecadores por naturaleza. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, ya éramos pecadores, ya nacemos con pecado, ya nacemos como una raza caída, rebelde contra Dios. Y es por eso que Dios tiene que venir a morir para quitarnos nuestros pecados. A veces cuando pensamos que el hombre es medio malo, o más bien que el hombre es bueno y a veces tiene poquita maldad, o que a veces peca, hermano, el pecado no son las acciones pecaminosas que cometemos. El pecado es la aversión que tenemos contra Dios. Esto es muy importante. A veces pensamos que el pecado nomás es cuando mentimos, cuando cometemos alguna inmoralidad sexual, o cuando hacemos algo que dentro de la sociedad no está bien. Pero escucha esto: el pecado es mucho más profundo que eso. En la iglesia estamos estudiando el Sermón del Monte y estamos en la parte donde Jesús dice: habéis escuchado esto, pero yo os digo esta otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice: habéis escuchado, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Lo que Jesús está haciendo es reinterpretando la ley. Porque como te decía hace un momento, los fariseos de antes pensaban que ellos, si se esforzaban mucho, podían sí cumplir la ley. Pero Jesús llega y dice: no, manito, no. Ustedes pensaron eso,
Ustedes les enseñaron eso, pero yo les digo la verdadera versión de la ley del Señor, de la ley de Jehová. No solamente importa la acción, importa el deseo. No importa solamente el acto, sino lo que piensan. Entonces ahí ya nos tronó a todos. Porque Jesús dice, habéis oído, no mates, no matarás. Pero yo les digo, todo aquel que le diga a su hermano necio, ya es digno de juicio. Ay, hermano. Y todo aquel que le diga a su hermano fatuo es digno del infierno. Y lo que Jesús está tratando es con la ira y con el rencor y la falta de perdón. Y usted dígame de aquí, ¿quién es libre de tirar la piedra? Todos, hermano. A lo mejor dice, nunca he matado a nadie. Ay, pero en el matrimonio te has dado unos trenzotes. Y le has dicho a tu esposa, le has dicho a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres. Es más, al que se te atravesó en el semáforo. ¿Por qué? Todo esto lo digo para caer en este punto. Hermanos, los hombres no somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Somos gente mala que a veces hacemos cosas buenas. Por eso te digo, el pecado no solo es lo que hacemos o nos descubrieron haciendo. El pecado es parte de nuestra naturaleza. O sea, siempre estamos pensando en cosas pecaminosas, egoístas o en contra de Dios. Es más, mire, así se la pongo. Si alguien aquí dijera, no, pastor, es que yo nunca mentí, yo nunca he robado, yo nunca he matado, y saca la lista, ¿no? Pero yo te voy a decir, si tu vida no le está dando la gloria a Dios, estás en pecado. Porque fuimos hechos para la gloria de Dios. ¿Sabes? En el Edén, en el origen de las cosas, ¿sabes qué fue lo que la serpiente le endulzó a Eva al oído? Dios sabe, fíjate, le está cambiando la versión de Dios. Con que Dios les ha dicho que si comen de esto van a morir. ¿Sabes qué le está diciendo la serpiente? Dios no te está diciendo toda la verdad, Eva. Algo está ocultando ahí. No, es más, si Él te amara como dice que te ama, no te dejaría comer de eso. Con que Dios está cambiando la versión de Dios en su mente. Y eso fue suficiente para que Eva creyera la mentira. Y luego le dice, Dios sabe que ese día que tú comas de esto, tus ojos serán abiertos y serás como ¿qué? Serás como Dios. Uf. O sea, ya no me voy a rendir cuentas a Dios. O sea, que yo voy a poder revelarme de Dios porque voy a ser como Él. ¿Acaso no fue lo que llevó a Satanás a ser expulsado del paraíso? Querer ser como Dios y recibir la adoración para Él. ¿Y qué fue lo único que hizo cuando Él ya estaba aquí caído? Infiltrarle ese pensamiento a la humanidad. ¿Y sabes cómo vive el mundo? Yo soy mi Dios. A lo mejor no lo dicen así, pero hacen sus planes, sus metas, sus sueños. ¿Y dónde queda Dios? Al que más así espiritual, Diosito es el genio de la lámpara que si le rasca sale y le cumple sus tres deseos. O sea, Dios es un amuleto que yo uso cuando me meto en broncas, cuando me siento triste, cuando yo lo ocupo. Mientras tanto, Dios, no me importas. Yo vivo mi vida como yo quiero. Yo soy el centro de mi vida, soy el centro de mis decisiones. Pero cuando me llega a meter en algo, de algo me tengo que agarrar, entonces digo, Diosito, ¿te acuerdas, Diosito? Dame la fuerza. Y hasta ahí llega el que no es ateo y el que no es enemigo de Dios. ¿Por qué te digo eso, hermano? Porque nuestro problema es más serio de lo que pensamos. El enemigo quiere que minimicemos el pecado. Nosotros somos expertos en minimizar nuestro propio pecado. ¿Acaso no fue Jesús el que dijo, ¿por qué son hipócritas? ¿Por qué quieren quitarle la paja al hermano y no se quitan la vida? Porque es algo natural en nosotros. Miramos a la gente y decimos, no, más horrible, gente, qué bárbaro. Pero no nos damos cuenta cómo vivimos nosotros, cómo deseamos, cómo pensamos, cómo caminamos, cómo decidimos. Todo está gritando que Dios no es el Señor de nuestra vida. Todo está gritando que vivimos para nosotros. Entonces nuestro problema, hermanos, es más serio de lo que pensamos. Si nuestro problema no fuera tan serio, mira, Jesús se ahorra los clavos, viene y nos da unas pláticas así motivacionales, de tú puedes, échale ganas, y se ahorran los clavos y se va. Pero no, Jesús tiene que venir, humillarse a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar una forma corporal y una forma de siervo y ir hasta la muerte, y la muerte de cruz, donde fue avergonzado por toda la gente, donde fue desnudado, atravesado con clavos, atravesado con una lanza, y todo lo hizo por nosotros, para pagar el precio con su sangre preciosa. Y el evangelio son
esas buenas noticias. Amén. Gloria al Señor. Tercera cosa, vamos metiendo el acelerador. Tercera cosa, el Evangelio es la buena noticia de que Dios viene a salvarnos por su gracia y no por nuestras obras. Hermanos, es el Evangelio de la gracia y no el de las obras, y nos cuesta mucho entenderlo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Por gracia. O sea, ya cuando dice la palabra gracia, que es favor inmerecido, significa que la salvación no es un premio, como muchos pensamos. Me tengo que esforzar mucho para que Dios me salve. Y hermanos, vivir la vida cristiana desde esa perspectiva es imposible, es desgastante. Vivir la vida cristiana como una carrera que tú tienes que correr para ser salvo, créeme, hermanos, es algo terrible. Es algo que te va a llevar al hartazgo, a la renuncia, inclusive te va a llevar a la aversión de la iglesia. Va a decir, no quiero más eso. Mucha gente que predica esto en las iglesias, el legalismo, que no es otra cosa más que el intento del hombre o la forma del hombre para alcanzar a Dios, ¿sí? A través de las reglas, a través de los mandamientos, querer ganarse el favor de Dios. Eso es imposible. Por eso Jesús lo tuvo que venir a hacer. Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Hermanos, la fe es el vehículo para alcanzar la gracia. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Me encanta leerlo al revés. Es un don de Dios la fe que hemos recibido. O sea, ni siquiera la fe que hoy tú y yo procesamos viene de nosotros. En otras palabras, Dios tuvo que obrar en ti para que puedas creer. Hay algo que le llamamos la obra preparatoria del Espíritu. Mira, yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. No sé si esta es la primera vez que tú estás en una iglesia o ya tenías más tiempo del evangelio y llegaste aquí. Pero independientemente de eso, si tú estás aquí, no es solo porque tú lo planeaste. Tuvo que haber operado Dios para que estuvieras aquí. Dios, en su soberana voluntad, te trajo. Ninguno de nosotros por naturaleza dijimos, Señor, yo te amo y te quiero entregar mi vida. No, tuvo que ser el Señor obrando en nuestro corazón, quitando la venda de nuestros ojos y haciéndonos ver nuestra necesidad que teníamos de un Salvador. Nadie puede venir al Señor si el Padre no lo atrae a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esta fe que tenemos, ni siquiera yo pues, es que yo tengo un chorro de fe. No, el Señor nos ha dado esto como un don. Y es a través de esa fe que nosotros podemos abrazar esta gracia, este favor inmerecido para recibir la salvación. Hermanos, todo es del Señor. Y Dios lo hace así, fíjate el verso siguiente, el verso 9. No por obras para que nadie, ¿qué? O sea, para que nadie diga, oh, es que yo me he esforzado tanto, hermano. Es que yo soy de los que ayunan 40 días cada 3 meses. Es que yo soy de los que se encierran allá en la rumorosa para no ver a nadie y no tener tentaciones. Y entonces Dios me va a salvar. Y ya me prometió uno de los 24 tronos de los ancianos. Hermanos, la salvación no es por obras. Se oye fácil, pero hermano, créeme, esto es algo que Dios estaba tratando mucho con nosotros como iglesia. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, ahí les va, o sea, les voy a tirar, el activismo en la iglesia. ¿Sabes qué es el activismo? Miren, dice el pastor Miguel Núñez que el problema son los ismos, ¿no? Por ejemplo, el progreso es bueno, pero el progresismo no. El pensar en la humanidad es buena, pero el humanismo no. La actividad es buena, pero el activismo no. ¿A qué me refiero con activismo? A pensar, esa es la forma de pensar, esta ideología, de que mi identidad y mi valor como cristiano dentro de la iglesia se basa en lo que yo hago y sirvo. Y de repente llegamos a pensar que si no servimos no valemos y no somos nadie. Habemos personas de las cuales yo me identifico porque yo estuve ahí y he estado ahí varias veces y el Señor me ha rescatado de eso, de pensar que porque hago mucho yo valgo más que los demás. ¿Y sabes cómo puedes identificar eso rápidamente?
Cuando tú empiezas a hacer y a servir y te empiezas a quejar de los que no hacen. Te conviertes en una Marta, mano, en lugar de una María. Y dices, Señor, le reclamas a Jesús, ¿qué onda, Señor? ¿No vinieron a limpiar el sábado? Y yo aquí sí te amo, yo te sigo. Por eso me dices mucho. Por eso el hermano Lupe no le va bien, porque no hace lo que yo hago. Empieza a pensar. Y yo ofrendo más que el hermano Rogelio, por eso. Y empiezas a pensar que toda tu bendición es porque tú haces y haces o sirves. Y entonces en el momento en que no puedes servir, en el momento en que no puedes dar, te vienes al suelo, hermano. Y eso hace que te alejes. ¿Por qué? Porque caímos en el activismo. ¿Quién nos dijo que nuestro valor depende de lo que hacemos? Nuestro valor es porque la sangre de Cristo fue derramada por ti. Él te escogió a ti, no tú a Él. Y según Efesios, desde antes de la fundación de este mundo, o sea que todavía no decían ni cuando Dios te tenga escogido. Todavía no nacía la tierra cuando el Señor había dicho por el puro afecto de su voluntad, ella, por el puro afecto de mi voluntad. Entonces, ¿quién nos dijo, hermanos? ¿Sabes quién nos dijo? El mundo así mide. El mundo mide por lo que tienes, por lo que haces. Por eso en el mundo te presentas como el licenciado fulano, el ingeniero fulano, porque la gente nomás escucha, ok, es otro nivel de respeto, es otro trato el que te dan. Aquí deberíamos hablarnos. Ismael Peña, lavado con la sangre de Cristo. Así, hermano. Está lavado con la sangre de Cristo, aquí todos valemos igual. Amén. Así es. Aquí todos somos igual. Si usted sirve, gloria a Dios, porque Dios le está dando el privilegio y el honor de servir a su cuerpo. Usted canta, toca, usted vale lo mismo que el que está recibiendo en la puerta. ¿Por qué? La misma sangre fue derramada. Tienen dones distintos, pero el precio fue pagado por esto. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar. Ismael Peña, pastor de la iglesia fulana, y vamos a llegar. Ha sido por la gracia, la misericordia y la obra de Cristo. Por eso la Biblia dice del siervo inútil. ¿Se ha escuchado eso? Sí, somos siervos. Ahí nos desarma a todos. Eso es lo que somos. Somos siervos que han hecho lo que el Señor les mandó a hacer. Y punto. Entonces, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se jacte. Y recordar estas cosas, cuando la iglesia recuerda estas cosas y las entiende, entonces el trato entre nosotros es correcto. Entonces ya no miras a tus hermanos ni así, los miras así. ¿Y qué importante es eso? Parece que no, pero créeme, eso marca la diferencia. Que tú llegues a un hogar, a una casa como esta y que te sientas así, todos me tratan igual. Soy igual que todos. Hay la misma misericordia, la misma gracia para mí que para el pastor, que para el hermano. Hermano, eso es lo que cambia. Eso es lo que transforma. Por eso estas verdades del Evangelio transforman nuestras relaciones. Nos transforman a nosotros. El Evangelio cambia la forma en la que vemos a las personas. Dignifica a las personas en nuestra vida. Nos hace tratar al que está tirado allá borracho igual que a la persona que vemos a lo mejor que se baja del carro del año. ¿Qué puede hacer eso en nosotros? El Evangelio. Saber que Cristo ama a esa persona que está tirado y borracho como al que se bajó del carro del año, igual. Pero siendo honesto, nuestro corazón no es así. Batallamos con eso en nuestro corazón. Luchamos contra eso. Pero cuando el Evangelio nos recuerda estas verdades, nos pone a todos en la misma sintonía. Nos pone a todos igual. Nos hace vernos a todos igual. Es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuarta cosa, y vamos terminando. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús hizo posible lo que para nosotros era imposible. ¿Sabes qué era eso? Restablecer nuestra comunión con Dios. El Señor Jesús no solamente vino a equilibrar la balanza diciendo, aquí está la ira de Dios por el pecado del mundo, bueno, aquí está el sacrificio de la sangre, gracias a la sangre de Jesús, y entonces quito el castigo, quito entonces la ira de Dios y ya quedamos salvos. Jesús hizo más allá de eso. Jesús con su obra vino a ponernos en una posición mucho mejor que la que tenía Adán. Porque hermanos, Adán tenía comunión con Dios en el huerto. Adán comía de la provisión del Señor. Pero una vez que nosotros hemos sido restaurados en esta relación a través de Cristo Jesús, hemos sido llamados hijos de Dios.
templos del Espíritu Santo. Esto es mucho más que lo que Adán tuvo en el huerto. Es algo glorioso que tenemos a través de Cristo Jesús. Me recuerda las palabras de Pablo en Romanos 8:31. Dice Pablo en Romanos 8:31. Lo voy a leer aquí desde pantalla. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Verso siguiente. El que no se negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Seguimos. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso siguiente. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Gloria a Dios por estos pasajes. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que murió, Dios es el que resucitó, Dios es el que justifica, Dios es el que ha prometido darnos también junto con su Hijo todas las demás cosas. Hermanos, Dios ha hecho en Cristo mucho más allá de lo que podemos imaginar, de lo que nuestra mente y nuestro cerebro puede capturar en una sola instancia. Volviendo al pasaje inicial de Efesios, Pablo decía: por esto oro, para que Dios abra los ojos de su entendimiento, para que puedan saber la esperanza de la que han sido llamados, para que puedan saber la herencia que tienen con los santos, para que puedan conocer el poder supereminente que operó en Cristo y también habita en ustedes. Hermanos, esto es algo progresivo. Vamos creciendo en esto, en el conocimiento del Señor. Yo quiero animarlos como iglesia a que sigan adelante, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no nos lo acabamos, el Evangelio no nos lo acabamos. Uno de los peores errores que una iglesia puede cometer es pensar que ya conoce el Evangelio, que ya no necesita, hermanos. Esto es algo que nos va a ir deslumbrando cada vez, transformando cada vez, empoderando cada vez. Y vamos a ver la gloria de Dios en Ensenada. Vamos a ver la gloria de Dios en esta comunidad. Esta iglesia seguirá viendo la gloria de Dios a través del Evangelio. Miren, quiero hacer un último ejemplo. Hermano, ¿puedes ayudar, porfa? Pasa acá. Hermano, ¿puedes ayudar? Pasa acá. Miren, voy a usar estos juguetitos tan bonitos. Imagínense que la hermana que está aquí representa a Jesús, mi esposa representa a la humanidad. Yo en este momento voy a representar al Padre, ¿ok? Muchas veces la gente ve el Evangelio así. Dicen que, imagínense que este sobre dice menos $10 millones. Y este sobre dice más $10 millones. ¿Cuál quieres? Mucha gente piensa que el Evangelio es algo como esto, que el Padre vio la necesidad del mundo y dijo: menos 10, me debe mucho. Ah, pero mi hijo tiene 10 millones. Entonces lo que hago es: me los prestas, me los das, y se cancela la deuda. Ya no hay deuda. Dale un aplauso a Dios. Ya no hay deuda. Déjame decirles, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Mira, voy a regresar. Y tienes tus más 10 millones. Tus menos 10 millones. Y espero que no sea cierto, porque ya somos uno. ¿Sí? Entonces, realmente lo que pasó fue esto. Si Dios no hiciera esto, Dios sería injusto. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Pero Dios también es justo, que no da por inocente al pecador. Dios siempre castiga al pecado. ¿Sabías tú eso? Sí. Hay que me dice: no, no es cierto, mi vecino es mujeriego, no le ha pasado nada. Ah, es que todavía no llega el día del juicio. Y lo digo con temor y temblor. Todos nuestros pecados serán juzgados o en la cruz o en el infierno. Pero el pecado va a ser juzgado sí o sí. Oiga, pero es que mi abuelo y... Hermanos, dice la Biblia que aún los muertos serán presentados en el día del juicio. Dios es un Dios justo y santo. ¿Quieres saber qué tan serio mira Dios el pecado? Voltea a ver la cruz y cómo su Hijo fue traspasado por el pecado. Dios es severo contra el pecado. Ahora, ahí va. El Evangelio no es esto, no es solamente trasladar la deuda. El Evangelio es un cambio de lugar. Dios tomó a su Hijo, hermano, y tomó a la humanidad y la puso en el lugar de su Hijo. Quitó la deuda
se la dio a su hijo y castigó a su hijo. Lo castigó por la deuda de la humanidad, porque Él es justo y castiga el pecado. Si Dios no hubiera castigado a su hijo, sería injusto. Sería como un juez corrupto que le das un soborno y te deja libre. No, Dios no es ese juez que lo puede sobornar. Dios es un juez justo. Por eso castigó a uno en lugar del otro. Y luego se da la vuelta y le da al hijo lo que el hijo merece. Pero ahora el hijo eres tú. Y te da el honor, el llamamiento, los méritos, el lugar, el honor del hijo. ¿Sabes por qué tú y yo podemos llamarle Padre? Solo porque Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Iglesia, tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Tienes más, mucho más de lo que merecemos y de lo que entendemos. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para que en este viaje, en este peregrinar, todos los días nuestro entendimiento sea iluminado y veamos dónde estamos parados y la bendición que tenemos como los hijos de Dios que somos ahora. Dale un aplauso al Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nunca vuelve vacía. Yo te pido que esta iglesia, tu iglesia, sea una iglesia que cree en el Evangelio, entiende el Evangelio, moldea el Evangelio, lo vive, Señor, y por lo cual ellos viven en un amor, en una gracia irresistible. El mundo empieza a ser, Señor, también tocado, su comunidad empieza a ser transformada, sus amigos, sus familiares. Señor, gracias por tus recursos. Gracias por el pastor, por su esposa, por el equipo de esta casa. Gracias por tu provisión. Tú eres el pastor de esta iglesia y tú la provees, tú la edificas. Gracias por el reposo que hoy pueden tener en Cristo y en el Evangelio, sabiendo, Señor, que tú estás detrás de todo esto, guiando sus pasos y guiando tu iglesia en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.